Las noticias en contexto con Adela Coriad. En estos días hemos tratado de conseguir algunas alternativas, ideas por parte de nuestros invitados de cómo mediar, de cómo dialogar, de cómo bajar las tensiones entre los grupos que adversan las políticas que se han adoptado por parte de la aprobación de la Ley 462, que ese es uno de los principales reclamos, pero aunque hay algunos otros, como por ejemplo la oposición al memorándum de entendimiento con Estados Unidos y a la mina que se abra, etcétera. ¿Cuál es la forma de lograr un acercamiento entre las partes y cuál es la forma de mediar, de bajar las tensiones y de seguir adelante? Todos nuestros invitados, igual la que nos vamos a enterar ahora por parte de la profesora Elsie Lescano de la Universidad Tecnológica de Panamá, especialista en mediación, muy académica, todos explican que esta es la punta del iceberg. En realidad viene aupada por muchas necesidades que a lo largo de las décadas no se han atendido. Vamos a conocer lo que tiene que decir nuestra invitada especial, la profesora Elsie Lescano. Ella es docente, mediadora de la Universidad Tecnológica de Panamá. A propósito, felicidades a la doctora Laguna, que se eligió ahorita como rectora de la universidad. Apenas esta semana, pues le manda mi felicitación. Muchas gracias, por favor, de manera especial a la ingeniera. Bueno, digamos, licenciada Elsie, que el presidente la llama y le suena el teléfono ahorita y le dice: mire, profesora, quiero que nos dé unos tips o nos ayude a ver cómo se soluciona esta situación. ¿Qué usted le dice? Sí, bueno, específicamente un llamado, el dar el paso adelante es un paso de todos, que necesitamos todos presentar o dar en un momento determinado y sobre todo en momentos de crisis, donde hay dificultades, hay voces, hay llamados, y el poder promover el diálogo es una ganancia para todos. No hay que perder de vista que todos estamos en este barco, independientemente de los niveles de responsabilidades, a nivel del Ejecutivo, a nivel de los grupos de los trabajadores, de los grupos sociales, de los educadores, del sector salud. Todos estamos en un barco que se llama Panamá. Y ante una tormenta, una dificultad, es un momento oportuno que en medio de una crisis, entre todos podamos contribuir para convertir esta crisis en una gran oportunidad. Entonces, por supuesto, el diálogo, la reconciliación nacional, bien, pudiese ser un aspecto importante. Profesora, ya usted marca un punto que es el diálogo. Así es. Está bien, está claro. La gran pregunta es, ¿cómo acercar a las posiciones? Porque vemos dos puntos opuestos, dos polos. El presidente ha hablado 20 veces, ha dicho muchas veces que esta ha sido una ley consultada y que estuvo en la Asamblea tanto tiempo, que él invitó a todo el mundo a la presidencia que hablaran y que pues ya eso está dado, que eso es lo que es. Y por el otro lado, las personas que se oponen dicen no, eso me está afectando a mí, que lo que salió de la Asamblea no es lo que queremos. Nadie se mueve del mosaico. ¿Cómo acerca usted esas posiciones? Precisamente cuando todo es parte de un proceso, lo que cada día se desarrollan acciones pensando siempre en poder facilitar, promover calidad de vida, promover bienestar, pero ese proceso debe ser verificado de manera permanente. El inicio de un proyecto, por ejemplo, inicia con muy buena disposición entre las partes, los actores relacionados directamente con la situación, las consultas, la participación ciudadana, pero esto no tiene un punto final, es decir, este proceso hay que revisarlo. Una vez se concluye una primera fase, es necesario hacer una verificación de las percepciones, porque no necesariamente la percepción de un grupo determinado tiene toda la información. Así que hay una gran oportunidad de poder informar, poder escucharnos unos y otros. Yo quiero bajar a la vida práctica, profesora, porque bien, lo que usted dice suena magnífico.
pero poniéndolo en práctica no entiendo cómo bajarlo a la práctica. La verdad no lo entiendo. ¿Cómo podemos resolver el asunto de Bocas del Toro, por ejemplo? Usted mencionó algo importante. Al solicitar una resolución de conflictos, una de las partes involucrada con niveles de responsabilidad debe hacer la solicitud, debe hacer la invitación. Yo doy el paso adelante. Desde la presidencia es una oportunidad maravillosa para poder entonces abrir ese espacio. O desde los sindicatos. O desde los grupos de los trabajadores. ¿Quién dé la parte? El primero que dé el paso. Okay, ¿qué haría usted en ese sentido? Digamos que usted dice, está bien, bueno, yo me echo el saco encima. ¿Qué sigue después? Bueno, esto es importante también. En Panamá tenemos representación de diversos sectores, también tenemos experiencia de encuentros entre grupos con posiciones distantes. También tenemos actores que no podemos perder de vista. Uno de ellos pueden ser las universidades, las comunidades de fe, llámese Iglesia Católica, Evangélica, todas las comunidades de fe, la Defensoría del Pueblo, los sectores que han participado de organizaciones en concertaciones. ¿Los pone como interlocutores? Por supuesto que sí, Okay. Es un trabajo de equipo. Pero lo que pasa es que en el diálogo se tienen que tener temas claros. Y no solamente eso, sino que debe de ser muy puntual, porque después se hacen charlas eternas y cada quien va y habla de sus propias necesidades sin que tengan que ver realmente con el tema que se está solucionando, o aprovechan esto como una tarima política, quien sea que sea. Así es. Entonces, bueno, ¿cómo evitar esa situación? La identificación de las áreas prioritarias. Por ejemplo, Panamá ahora mismo, el tema económico, el tema de salud, el tema de educación, el tema de seguridad, y poder establecer esa área, esa agenda común y poder trabajar, usted lo ha mencionado, no trabajar todos estos temas concentrados en un solo punto, sino poder trabajar con mesas temáticas con nombre propio, la mesa que corresponde a este tema, con los actores vinculados y relacionados al tema. Lo que pasa es que muchas veces no participan todos los actores y se hacen mesas también excluyendo a algunos otros. Voy a hacer la pausa, doctora, sí. Vamos a regresar enseguida con la mediación que nos ofrece la profesora Elsie Lescano de la Universidad Tecnológica de Panamá. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. La profesora Elsie Lescano nos habla acerca de la forma en que se pueden abordar algunos temas complejos, que no necesariamente todo el mundo tiene que estar hablando de ese tema, sino que se pueden hacer mesas temáticas para poder dividir, conceptualizar y después consensuar. Bueno, eso suena muy bien, profesora, pero a la mera hora, cuando se pone en la práctica, tiende a ser un problema. Yo tengo algunas preocupaciones en este momento. Por ejemplo, usted ve que ante la situación de crisis en la que estamos, ¿hay peligro de gobernabilidad? Bueno, no puedo opinar sobre ese aspecto porque tendría yo que hacer un trabajo de equipo, un diagnóstico, y partimos de esos diagnósticos en medio de crisis. Como mencioné, primero que nada, el punto principal es la solicitud de poder organizar la mediación, acercar a las partes a través de los actores que tienen legitimidad en el país. Ejemplo, las comunidades, las iglesias, las universidades, sí, tener ese equipo para poder entonces abrir ese espacio de mesas temáticas y poder trabajar las agendas. Hay algo que a mí me llama la atención. En este tipo de análisis que ustedes hacen los mediadores, yo veo que hay un grupo, por ejemplo, en Bocas del Toro. Analicemos ese caso. A mí me parece digno de estudio. Un tema de caso. Sí. Estudio de caso. Hay muchos cierres, ¿no? Hay muchos cierres. Tal vez sea una minoría las personas que están protagonizando los cierres. Obviamente es así. ¿Qué pasa con el resto de la población que queda expectante? ¿Por qué el resto de la población queda observando y no toma un papel más activo en este sentido? Y con esto no quiero ir a decir que vayan y que abran y que se empiecen a pelear en una batalla campal, sino que ellos mismos actúen como parte de la solución de un problema, mediación y abrir.
O sea, son primero todos bocatoreños. Así es, así ¿Qué es. pasa con esa población? Esa población es importante. Es el tercer lado de la situación. Hay dos grupos, podemos pensar, pueden existir dos grupos enfrentados o con posiciones contrarias o distantes. Y esta situación, una vez que se da el paso adelante para poder solicitar el diálogo con facilitadores que generen niveles de confianza, porque el diálogo se tiene que desarrollar en espacios de confianza. Sí. Y estos espacios de confianza, con una identificación de los actores directos y sin perder de vista que los miembros circundantes, o sea, la comunidad circundante, juega un papel importante también. Dentro de estos grupos más representativos, también tener vocerías, que estos grupos de comunidad tengan vocerías y que puedan tener niveles de participación también en las mesas temáticas. Una sola mesa no genera realmente los resultados esperados. Y creo que otro de los casos que vemos aquí es que esas mesas de diálogo que hacemos cada año, cada vez que hay una crisis, ¿quién le da seguimiento a los temas que se logran ahí? ¿Quién le da seguimiento a esas metas que se plantean o a las inversiones que se dice que se van a realizar? Nadie. Y le voy a decir una cosa, muy poca gente, tal vez ni siquiera los interesados por lo que plantearon, le dan seguimiento, porque no hay una persona responsable designada, tanto por el gobierno como por los quejosos, de que vayan a ver qué es lo que se va a seguir haciendo aquí. Yo creo que eso es parte del seguimiento, ¿no? Profesora, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los gobiernos en estas crisis? Los errores es cerrar el diálogo. Ese es un punto importante. En toda crisis debe existir apertura al diálogo. Puentes abiertos, sustentados en el diálogo, independientemente de que se haga una gestión que se considere que es la oportuna, la necesaria. Hay que mantener el diálogo para estar monitoreando los niveles de percepción y de aceptación. Esta crisis que estamos viviendo, ¿de qué carácter es? ¿Es social, política, económica? ¿Cómo la calificaría? Sí, es una crisis social porque involucra, la sociedad involucra a los seres humanos. O sea, la sociedad es un tejido social que está debilitándose día a día si no se establecen los mecanismos de diálogos para abordar los diferentes temas con los actores representativos y con las comunidades circundantes también. ¿Puede una mesa de diálogo realmente frenar las protestas en las calles? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque cuando los miembros de las diferentes comunidades aceptan la invitación o solicitan el diálogo, ellos ya se sienten parte de la solución. O sea, una vez que las personas acuden, que son llamadas, invitadas, en ese instante son protagonistas también. ¿Qué condiciones se deben de imponer en una mesa de diálogo? Antes de que se sienten los actores, o sea, debe de haber reglas de trabajo. Sí, hay una metodología básica. Primero que nada, la solicitud y aceptación de las partes. De lo que salga de allí. Primero, vamos a ver la ruta. El primer paso. La parte del Ejecutivo, con la parte de los grupos que están ahora mismo en la situación, poder establecer la aceptación de que las mesas temáticas, en este caso, y reitero, mesas temáticas para poder trabajar con las agendas y los actores relacionados a esos temas por separado. Luego de la aceptación, una vez que haya aceptación formal de las partes, y le estoy hablando desde la práctica, o sea, para poder iniciar una mediación, nosotros recibimos una solicitud de mediación. Una solicitud de mediación. Y luego de eso, establecemos entonces el nivel de aceptación de ellos, donde se comprometen a poder establecer una pausa en las acciones que están desarrollando hasta ese instante. O sea, no podemos llegar a una mediación y continuar. Exactamente. Entonces, la idea que hizo el presidente de decirle a los grupos sindicalistas del banano que si ellos no levantaban el cierre, él no metía la ley en la asamblea. Bueno, eso sería interesante consultar un poco más sobre cuáles son los motivos, porque hay motivaciones, hay enfoques también, pero desde la práctica siempre invitamos a las partes, a los actores, a mostrarse y aceptar y decir, mira,
vamos a sentarnos en igualdad y las acciones anteriores de presión, vamos a hacer un cese a ello para poder entonces establecer esa nueva mediación. página en nuestras relaciones. Voy a hacer la pausa. Quiero entender un poquito cómo se genera la confianza entre las partes, el papel del mediador y quiénes se deben de sentar en las mesas, porque ahí es donde también hemos tenido muchas diferencias. Una pausa, por favor. Regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Hablamos con la profesora Elsie Lescano. Antes de la pausa le estaba yo preguntando quiénes son los actores de cada mesa temática. Obviamente deben de ser las personas relacionadas a los temas. Aunque aquí todo el mundo quiere participar en todas las mesas, hay un buen apetito por todo, aunque no seamos conocedores del tema. ¿Eso se debe permitir o cómo debemos hacer? Porque hay comunidades que son afectadas por un tema, que quieren sentarse en una mesa. Creo que están directamente relacionados. Así es es. justificada su participación. Pero hay otras personas que ni siquiera son de ahí, pero por ser ciudadanos y tienen una opinión, quieren sentarse. ¿Cómo se maneja eso? Bien, como ha señalado, el manejo de las mesas temáticas. Primero, la aceptación de las partes para poder sentarse a las mesas, poder trabajar las agendas, áreas prioritarias e identificar cada mesa con un tema específico y los actores vinculados, los actores relacionados. Hay metodologías que se trabaja a través de la presentación y aceptación, donde las partes aceptan si estoy vinculado, hay alguna legitimidad por parte de mi comunidad, me postulan, yo participo y tiene que estar sustentada esa legitimidad con la experiencia, con la vivencia. Si no hay vinculación, si yo no tengo experiencia, por ejemplo, del sector, para poner un ejemplo, turismo, pues es los mismos pares los que van a identificar si yo estoy legitimada para participar o no en esa mesa de turismo. No solo por ser ciudadana. No solo por ser ciudadana, porque Profesora, no voy a poder contribuir entiendo. de manera adecuada. Profesora, me lleva otra pregunta. ¿Qué pasa si un grupo que participa en la mesa se opone a que participe otro equipo que también está vinculante al tema? Es precisamente los mediadores, a través de las normativas vigentes, una vez que las partes solicitan la mediación o las mesas temáticas. Tienes que aceptar las reglas. Hay unas reglas básicas donde se identifican los actores, o sea, no son las áreas externas las que van a determinar totalmente quién participa y quién no. Se postula, se evalúa, se legitima entre todos. Profesora, este tema acerca de toda la situación de conflicto social en la que hemos estado analizando, de que no quieren esto, no quieren lo otro, ha llevado prácticamente a una lucha de clases, se ha distorsionado. Está prácticamente una inconformidad también en la implementación de la justicia. Hay muchos cuestionamientos. ¿Estos factores cómo intervienen en esta mediación? Sí, hay materias mediables y materias no mediables, materias negociables y materias no negociables. Todo lo que esté alejado de materias de orden público se puede mediar, se puede negociar o se puede ser objeto de mesas temáticas. Profesora, en el caso de los profesores, de los docentes que se encuentran en paro, ¿cómo hacemos en ese sentido? Yo observo desde la perspectiva, tal vez desde un tercero, cómo han habido caminos divergentes, ¿no? En cambio, de acercamientos hemos visto, bueno, pues es que los profesores han abandonado las clases, dice el gobierno, y ellos dicen, no, yo estoy en mi lucha, yo estoy en mi derecho, esto es una huelga, y el otro dice, no, esto es un paro, no es legal. Además de esto, no les voy a pagar, y están hablando ya de reemplazos. ¿Cómo se acerca a esto? ¿Cómo se maneja esto? Con los actores, a través de ese diálogo, y poder colocar en el centro a los estudiantes, poder buscar las estrategias adecuadas. Por ejemplo, en la época de la pandemia, con las dificultades que tuvimos a nivel mundial, el uso de la tecnología, de poder colocar en manos de los estudiantes con las mentorías, ayudó de manera significativa, de alguna forma, en medio del aislamiento, que no es lo adecuado, el que el estudiante no quedase en un aislamiento total.
Nosotros desde la Universidad Tecnológica de Panamá estamos recibiendo anualmente a los estudiantes de los diferentes del sector educativo y sí hay una dificultad marcada, sobre todo en las competencias numéricas de lectoescritura, y es un gran reto, un gran desafío. ¿Qué hace la universidad cuando recibe esta situación? ¿Tiene que darles otro curso? Sí, nosotros tenemos un proceso de preingreso universitario. También hay una serie de cursos preliminares del área de las matemáticas y lingüística, sobre todo lectoescritura, comprensión. Previo a los exámenes también hay unas aplicaciones muy valiosas que el estudiante, además de lo presencial, puede utilizar de manera... ¿Qué porcentaje de los alumnos llegan con deficiencias? Sí, nosotros este año tenemos actualmente alrededor de 28.000 estudiantes a nivel nacional. De esos 28.000 estudiantes distribuidos entre todas las carreras, un 60 o 65% está en la capital y el otro 35% está distribuido en 6 centros regionales. El ingreso de estudiantes, el primer ingreso puede estar alrededor de unos 6.000 estudiantes. Pero llegan con deficiencias por supuesto que académicas, sí. Eso es a lo que me refiero. Sí, sí. Sobre todo, ¿marcadas en qué? En el área de las matemáticas y en el área de la lectoescritura y la comprensión lectora. Entonces, hay una serie de cursos para ayudarles. Por eso, ese porcentaje que llega con ciertas deficiencias, ¿a cuánto asciende? Bueno, tendría que pedirle la información al sistema de ingreso universitario. Okay. Pero, profesora, en este último año, las personas que están en 12avo, que se tienen que graduar ahora y que están faltando, que tienen ya este primer trimestre prácticamente perdido, ¿qué les espera a estos alumnos? El pronóstico no es favorable. El pronóstico no es favorable porque llevamos alrededor de casi 6 semanas de paralización y hay una invitación para que se acerquen al diálogo. O sea, decir simplemente retornen y que nada ha pasado es como que el médico le diga, mira, tómate una pastilla y... ¿Qué debe de hacer el MEDUCA en este caso? Abrir mesas de trabajo. Mesas de trabajo. ¿Cómo? El diálogo permanente, revisión con los docentes. ¿Tenían reuniones con los docentes? Bueno, aquellos que no han retornado, entonces traerlos, es decir, señores, tenemos puertas abiertas. Yo sé que MEDUCA lo está haciendo. ¿Y si los demás no quieren participar? Bueno, ya serán entonces el tema de normativas vigentes, revisar qué es lo que en el fondo, cuáles... Mire, hay temas de necesidades, posiciones e intereses. ¿Cuáles son los intereses comunes? ¿Qué nos conecta? No debe ser la educación y el bien del país, obviamente. Si no lo ven así. Así es, el tema de los estudiantes. Hay temas administrativos. ¿Cómo resolver eso sin perder de vista a los estudiantes? ¿Cómo usted cree, o en este tipo de crisis, en la experiencia, se ha visto que están alimentadas por factores externos? No puedo mencionar, no puedo hablar por ello porque no soy una estudiosa de estos temas. A mí una gran inquietud que tengo es, ¿por qué hice una huelga para exigir la mejora de una ley, de una actividad, por ejemplo, como la bananera, y al final se fue la actividad? No gané nada con mi paro en el sentido de que ¿qué se mejoró? Terminé con la actividad. Y todo el sindicato quedó en paro por eso. Entonces, ¿cuál fue el motivo de la disputa? La respuesta no la tengo porque eso es parte de investigaciones, diagnósticos, pero lo que sí puedo, un mensaje importante, como un tema con mucha responsabilidad desde la Universidad Tecnológica de Panamá. Invitar al diálogo. Abrir las mesas temáticas, identificar los puntos claves, trabajar con los actores, por favor, los que están aún en paralización, acercarse, pero con la invitación también y la participación del Ejecutivo, para que nos sentamos en las mesas en igualdad y con tolerancia a la diversidad, en ese sentido. Eso es muy importante, la tolerancia a la diversidad y a la opinión. Así gracias, es. profesora, por estar con nosotros y darnos algunas ilustraciones interesantes sobre la mediación y la forma en que podemos salir de este atolladero.
La verdad es que hace mucha falta de iniciativa por parte y parte para poderse sentar en una mesa, escucharse y sacar adelante no el problema que tenemos ahorita, también los problemas de fondo. Si un gobierno le da a su pueblo salud, educación y por lo menos agua, yo creo que todos estos problemas estarían mucho en menor escala, a fuerzas, automáticamente. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, profe. Las noticias en contexto con Adela Coriad.